y coincido con Cintia en que es el modo, la forma en lo que más se equivoca. El tema de la maestra ha sido utilizado horas y horas ayer. Por un lado, tranquiliza, porque si tuviesen verdaderos temas, no darían tantas vueltas con aquello que dicen, uy, qué suerte, con esta los estamos matando, cuando piensan en el gobierno, por ejemplo, desde los medios de comunicación que están ciertamente enloquecidos. A mí me da la impresión de que ocurre porque conocen algo de encuestas y demás que no los tiene satisfechos. Me permito pensar eso. Pero la hipocresía es insoportable. Este albónico designado en una escuela, ¿cómo habla? ¿Cómo enseña? ¿Y cuántos albónicos habrá? Muchas veces no es necesario ser explícito. El discurso conlleva claramente un punto de vista en la vida. Albónico es un director de escuela, ya rechazado por los padres y seguramente otra vez rechazado, pero en algún lado va a recalar, en algún lado estuvo antes además, en la docencia. Y debe haber dicho lo que él piensa del mundo de 1000 maneras distintas. No dejamos de hablar de política, hasta en la indiferencia. Por eso se hace insoportable esta hipocresía de la forma en que se lanzaron sobre la maestra. El modo, insisto, altamente inconveniente. No se discute así con los muchachos. Lo puso además en un plano de igualdad. Esa es una discusión de sobremesa después de una copa de vino. Y con un cuñado que siempre dice las mismas pavadas y nos tiene hartos y en determinado momento, chau, perdoname hermana, pero a este le tengo que decir lo que verdaderamente pienso. Ese fue el tono, no es el ideal. Debió tener más cancha. Es probable que diga sí, pero vos no sabés lo que es ese pibe. Igual. Hay una obligación de un lado y del otro, hay un educador y un educando. Entonces, por ese lado, el tema no camina y alguna sanción, correctivo, es probable que quepa. Insisto mucho más por la forma, porque en el fondo, todo el tiempo se habla de política cuando estudiamos. Todo lo que aprendemos es política. Todo lo que contienen los códigos, todo lo que se hizo de historia, fue preparado por gente que de esa manera habló de política día por día en la vida de cada uno de los estudiantes. ¿Qué historia se enseñó? La historia que escribieron los ganadores allá por 1870. La historia de Mitre, la historia de Sarmiento. Ellos escribieron la historia tal como es. Podemos tener dudas de acuerdo a lo que sucedía por 1860, cuando mataban gobernadores a cada rato y según cuál moría en los diarios de Sarmiento y de Mitre se escribía en contra o a favor. Ya existía, por supuesto, la enorme división que se da en todos los países. Por otra parte, se trata de discutir qué mundo queremos y ellos son los ganadores. Ellos determinaron en qué mundo vivimos. Y cuando se enojan porque alguien enseña algo de política, lo hacen porque, como todo lo de ellos es política, cualquier grieta que se abra, cualquier filtración de otra manera de pensar es inaceptable, y eso es lo que se convierte en político, no lo que le enseñan permanentemente a la gente. Todo lo que ocupa la vida de las aulas en América Latina es política. Todo es liberal. Elegir lo liberal y ponderarlo para siempre, como hicieron, eso es política. Una política que va permanentemente a las aulas, sea quien sea el profesor además, porque los programas de estudio, mucho más importante todavía que lo que diga un profesor, así lo establecen. ¿Qué estudiaron de Perón? ¿Qué saben de Rosas? ¿Es política que Rosas solamente sea un dictador? ¿Es política que la vuelta de obligado haya aparecido en la vida de muchísima gente recién, justamente como una contraofensiva política en los años recientes? Ellos hicieron al mismo tiempo las leyes. Digo, ellos, los hipócritas que ponen el grito en el cielo por lo que pasó con la maestra. Hicieron todo lo que es la historia. La escribieron, la redactaron, y eso ya no se puede discutir nunca más. Y cuando alguien lo discute, es una especie de subversivo. Cuando nuevos papeles, nuevos documentos, nuevas cartas que han sido encontrados, han modificado muchísimos
puntos de vista. Por eso, lo que ha sucedido con la maestra genera este monumento a la hipocresía. Da la casualidad que el mismo día en que la maestra incurrió en su exagerada o improcedente por la forma defensa de lo que piensa frente a ese alumno, ellos, los que tienen política permanentemente en cada aula y en cada maestro, aún de los maestros que piensan distintos, estaban designando a un director que amó la dictadura, que amó el crimen, que amó el genocidio, a enseñar. ¿Qué saldrá de esa persona cuando habla con habilidad de política o a veces sin habilidad, protegido porque se siente parte del sistema de poder? Todo lo que pasa alrededor de la discusión de la maestra, cada instante que hemos tenido de televisión al respecto, es muy rechazante por la inmensa hipocresía que conlleva. Y esta cortina nos está llevando al esperado momento de la columna de Fernando Borroni. Una parte de la sociedad y de los medios masivos, con derecho, por cierto, están horrorizados porque se dio a conocer un video en donde una docente de la provincia de Buenos Aires en plena clase debate o expresa su posición política frente a los estudiantes, haciendo una fuerte crítica al macrismo. Hay una porción de la sociedad que lo critica, por cierto, desde una opinión que por supuesto es válida, ¿no? Pero hay otra porción de la sociedad hipócrita en la que vivimos, sobre todo los medios de comunicación, que en realidad trabajan todos los días en imponernos cuáles son las discusiones, ¿no? Y qué es aquello que se debe hacer o no. Casi que quieren instalarse como una vara ética y moral. Y ahora entonces para algunos el debate es si en un aula se debe discutir o no política, si la docente estaba adoctrinando o no. Estas son las palabras que han utilizado muchos medios. Puede impactar, yendo puntualmente a lo de esta docente, puede impactar la forma de la docente. Pero a decir verdad, no conocemos cuál es el vínculo de ese conjunto, de ese grupo de estudiantes, hombres y mujeres, para con la docente. Y aparte vimos un video recortado, unos segundos. Por tanto, también al desconocer el vínculo, no sabemos si esas discusiones acaloradas son parte de una habitualidad o fueron una excepción. Ahora bien, todos y todas sabemos que el aula es un espacio político por excelencia. No estoy hablando de una política partidaria, sino que estoy diciendo que la educación es un quehacer político. No solo en relación a lo que estudiamos, sino al cómo, al desde dónde. Es un manojo de por qué estudiamos lo que estudiamos y no estudiamos otras cosas. Pero también la educación es el lugar en donde estudiamos, es el espacio en donde lo hacemos, es el tiempo en el que lo hacemos. La educación no es un acto absoluto que sucede de idéntica manera, con idéntico lenguaje, con idénticas formas, en determinados lugares. Se educa en un contexto con multiplicidad de matices culturales, socioeconómicos, ideológicos. ¿Hay parámetros? Claro, hay parámetros comunes, hay límites comunes, hay acuerdos preexistentes, sí. Ahora bien, quiero recorrer otro camino para ampliar en todo caso la discusión. Y quiero decir que la educación en la escuela, sobre todo con los adolescentes, debe por sobre todas las cosas combatir a diario el verdadero adoctrinamiento que sufre la sociedad y que no está en las aulas, que está en los medios de comunicación. Porque si quieren hablar de adoctrinamiento, hablemos de adoctrinamiento. Dejemos en paz a una docente y revisemos cómo los medios de comunicación adoctrinan hace años sistemáticamente todos los días. Que el pobre es pobre porque quiere, que los programas sociales son clientelismo político, que el peronismo son toda una manga de negros chorros que no quieren laburar, que Perón era un dictador, que Cristina Kirchner se robó todo y además era una autoritaria, que Roca y Sarmiento son grandes próceres, que San Martín, Belgrano y Moreno eran grandes románticos despolitizados. La actitud de la docente puede ser condenado, ¿no?, en términos de las formas, pero no deja de ser una actitud individual. Ahora, la construcción del pensamiento único del poder dominante no es una actitud individual, es estructural y está naturalizado por la sociedad.
El gobierno provincial, el gobierno nacional ha avalado sancionar a la docente. Déjeme decirle que estas medidas que son para la tribuna de doctrina de Clarín y de La Nación son bastante tristes. Lo hipócrita de esto, lo increíble, es cómo la politización de la derecha está legitimada y la politización de otro sector no. Entonces cuestionamos la forma. Ayer fue tapa del diario Página 12 que la ciudad de Buenos Aires nombró como director de la escuela Tomás Santa Colonna a un apologista de la dictadura, del gatillo fácil y de la misoginia, y no lo discutió la sociedad. Porque parece que entonces, si lo que se discute dentro de las aulas o a cargo de las instituciones son las ideologías de derecha, en toda esa expresión no hay discusión. Nadie se rasgó las vestiduras, ¿eh? Yo no quiero que adoctrinen a mis hijos, gritan algunos. ¿Se acuerdan del 0800? ¿Se acuerdan que no se podía discutir a Santiago Maldonado dentro del aula? ¿Cuánto nos horrorizábamos de eso? Pocos. Discutan todo adentro del aula. Como reflexión final, me robé algo de las redes, que es brillante, que dice: yo no quiero que adoctrinen a mi hijo y a mi hija, por eso lo mando al Sagrado Corazón de la Misericordia de las Esclavas del Señor. Es genial, como síntesis. Claro, pero el problema es que la docente grita. Resulta que manejan los medios para construirnos una ética, una moral, para decirnos qué es bello, qué no lo es, qué es verdad, qué no lo es, quién merece vivir y quién no, quién merece tener y quién no, y si una docente defiende una idea en el aula es un problema de Estado. Qué triste todo, ¿eh? La columna de Fernando Borroni. Faltaba en el debate por la docente de La Matanza es el presidente Alberto Fernández. Se manifestó y dio su apoyo a esta docente que de forma vehemente en el aula defendía a su gestión, a la gestión del presidente Alberto Fernández, y condenaba a la del macrismo. Dijo el presidente: ayer yo escuché un enorme cuestionamiento de una maestra que se tensa en un debate con un alumno. Yo soy profesor de la UBA hace mucho tiempo, siempre he dicho que lo más importante es sembrarle dudas a los alumnos. Si esa maestra que discutió tan acaloradamente con el alumno como consecuencia del debate le puso un 1, está mal. Pero que haya tenido ese debate formidable, es un debate que le abre la cabeza al alumno, lo invita a pensar, lo invita a discutir, es una forma de abrir la cabeza a la gente. ¿Qué les parece? Bien, comparto 100% lo dicho por el presidente. Creo además que hay como una lógica de no entender, a ver, da para largo. Yo después me voy a tomar el minuto de la columna para por lo menos expresar una idea, pero digo, me parece que da para largo. Primero creo que hay que entender que el aula es un espacio politizado. Sin duda. Sin duda. Educar es un hecho político. Desconocemos cuál es el vínculo entre la docente para con los estudiantes. Digo, ¿no? Ahí hay un vínculo de un trato, de una forma, de una manera que la desconocemos. Lo que vimos fue una filmación de 30 segundos, de algo que a lo mejor fue mucho más largo. Pero lo que a mí sí me parece es que no hay que tener miedo a la discusión. Uno puede cuestionar las formas de la docente, insisto, al no conocer el vínculo, ¿sí? Por lo menos a mí me es difícil decirlo. Y para no extenderme, ayer la tapa de Página 12 era que la ciudad de Buenos Aires nombró como director de una escuela a un hombre que defiende la dictadura militar, que es misógino y que defiende el gatillo fácil. En un ratito vamos a estar con el móvil. Bueno, digo, nadie se rasgó las vestiduras. ¿Puedo y participar? nos enfocamos en una docente que tuvo un planteo frente a los alumnos. Me parece parte de la hipocresía que hay en la sociedad. Lo dijimos ayer sobre el docente negacionista designado, aparte designado por las autoridades del gobierno porteño. Ahora, Laura Radetich, de 59 años, es profesora de Historia de la Escuela Secundaria Técnica número 2, María Eva Duarte, de la localidad bonaerense de Ciudad Evita, fue suspendida mientras se le inicia un sumario por este tema, fue provisoriamente suspendida. Yo, la verdad que quiero decirles honestamente, no estoy de acuerdo en cómo la docente tramitó el tema de la política en el aula. Por supuesto que hay que hablar de política, por supuesto que la conflictividad es parte de los antagonismos y de los conflictos, y no hay que de ninguna manera eliminar el conflicto, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, el conflicto es parte de la movilización y los alumnos son per se una masa crítica que conflictiviza y habla de política. Ahora, ¿cómo se habla de política en las aulas? Esta
dinámica que tuvo la docente, esta manera agresiva, a los gritos, vehemente, interpeladora, pero de malos modos, no es la manera en que un docente se tiene que parar ante la conflictividad política que pueda ser, que pueda surgir en la clase, ¿no? El tema es que lo critiquen aquellos que no dijeron una sola palabra cuando Macri se paró frente a miles de chicos y por cadena nacional a decir si se puede y todo aquello que era una clarísima arenga política partidaria además, porque de política se habla todo el tiempo, de política se habla apenas nombras a Sarmiento, estás hablando fuertemente de política y de periodismo, de política se habla en cada paso que das de los valores nacionales, por ejemplo, que sirven muchísimas veces como un unificador de una forma de nación que de otra manera no tenés. La tenés en lo económico, no, la tenés en las posibilidades que se le da a cada cual, no, la tenés en un símbolo, en un escudo, en una bandera, en un himno. También todo eso tiene una lectura fuertemente política. Pero permítanme escuchar lo que dijo Alberto Fernández, porque también quiero saber cómo fue que lo dijo. Escuchaba un enorme cuestionamiento a una maestra que se tensa en un discurso, en un debate con un alumno. Yo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires hace no sé cuántos años, ya son muchos. Tenía 25, tengo 62, dense cuenta. Siempre le he dicho que a los alumnos lo más importante, lo que tiene que hacer un profesor es sembrarle dudas, no darle certezas. Sembrarles dudas. Si esa maestra que discutió tan acaloradamente con el alumno, como consecuencia de esa discusión, le puso un 1 al alumno, merece todo el reproche. Pero que haya tenido ese debate es formidable, porque es un debate que abre la cabeza de los alumnos, es un debate que invita a pensar. Hay una cuestión, la oposición se montó a ese video diciendo que era un adoctrinamiento. Eso estamos seguros de que no lo es porque hay un debate. Sí, está claro. Yo digo una cosa porque lo que citaba recién Víctor Hugo, Mauricio Macri hizo un acto en la escuela frente a los alumnos y se dedicó a criticar a los Moyano. Digo, esto fue claro y concreto. Y a mí me parece que como sociedad y a veces desde los medios, parece que algo nos importa, depende de quién lo haga, ¿no? Lo que está mal, depende de quién lo hizo. Rechazamos la doble vara, por supuesto, y claramente, como dijo Alan, no fue un adoctrinamiento, y está buenísimo que se den los debates políticos. El tema es cómo se aborda la conflictividad. Un docente tiene una situación de poder frente a los alumnos. Yo también soy docente universitario en la Universidad de La Plata, se dan permanentemente debates políticos, pero el tema es que uno tiene que ir por el diálogo, por la construcción, por la generación de masa crítica, por la diversidad. Si un alumno se levanta y dice el kirchnerismo es chorro, como era el sentido de lo que estaba discutiendo, entonces hay que repasar de dónde estamos hablando, historizar, pensar la historia neoliberal, los antagonismos de una sociedad, las clases dominantes, la lucha de clase, el poder mediático, etcétera, para conducir en todo caso ese debate a la masa crítica de cada quien, porque estamos además tratando con un material de formación, estamos formando alumnos.